mejor amiguito. ¿Sí? Como Baymax. Ay, sí, por favor. Muy bien. ¿Qué es entonces un ventilador mecánico? ¿Ya? Es una máquina que tiene un accionamiento eléctrico que se maneja por medio de un microprocesador y que tiene muchas partes, neumáticas, eléctricas, el power, un montón de componentes. ¿Y qué es lo que buscamos con esa máquina? Ayudar a un paciente, soportarlo, ¿sí? Darle soporte en la respiración, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a buscar con esa máquina. Con ese ventilador tiene muchas clasificaciones, pero estos son unos de los componentes que tiene. Tiene una interfase con el usuario, tiene un sistema neumático, tiene un sistema de suministro de gases, tiene un sistema electrónico, tiene sistema de suministro eléctrico y tiene un sistema o circuito del paciente. Que este sistema o circuito del paciente, vieron cosas con Camilo Pradolini, el terapeuta que vino al taller y les mostró cosas, Sí. ¿cierto? Muy bien. Esta es la interfase con el usuario, ¿sí? Esa es la comunicación del aparato con el operador. ¿Con quién? Con nosotros, con el médico, con el ex. Ahora, en esta generación de ventiladores, pues tenemos este tipo de cosas, pantallas. Antes la comunicación con el usuario simplemente era botones, teclas, perillas, no más, ¿sí? Porque la ventilación mecánica ha evolucionado en el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Creo que con Cami vieron el pulmón de acero. ¿Sí? Eso. Ese fue, no el primero, no, el primero que funcionó en humanos, ¿sí? Y que ayudó en la epidemia de polio. ¿Sí? También el mango. No. Allá. No vayan a comer acá. Mucho, no vayan a comer acá. No vayan a comida. No, cuidadito. El sistema electrónico tiene un microprocesador, la memoria, los circuitos de conversión análoga y digital. Todo esto nos ayuda a que vamos a vigilar con esto, a mover las cosas del paciente, y eso es lo que va a tener los parámetros que le establecen los ingenieros allá dentro para nosotros poderlos manipular. ¿Listo? Ese sistema electrónico también nos ayuda al funcionamiento total del equipo, porque es el cerebro, es lo que controla todo, ¿sí? Si alguna de estas cositas falla, es porque este sistema está dañado. Y ustedes lo tienen que aprender a identificar. ¿Ya? ¿Cómo? Con la última diapositiva que vamos a ver ahorita, que es el test del ventilador. ¿Sí? Porque a ningún terapeuta se le puede ocurrir poner un ventilador sin probar. ¿De acuerdo? Muy bien. Interactúa con todos los sistemas, recibe órdenes del operador y transforma las acciones del ventilador. O sea, que ahí ese procesador, este sistema electrónico es el que va a hacer los cálculos matemáticos allá adentro de las constantes del tiempo, de la mecánica que usted le va a medir, el que le va a arrojar los datos ahí en la pantalla para que usted le ponga a echar dedo en la calculadora. ¿Listo? Muy bien. Maneja las alarmas, toma y procesa información proveniente de los sensores. Ahora vamos a ver los sensores de flujo. La ventilación mecánica se maneja manipulando flujos, así como nosotros manipulamos flujos. Además, presiones. ¿Listo? Hay ventiladores entonces de primera, segunda y tercera generación. Ahora estamos en ventiladores de tercera generación. Imagínense que yo conocí esto. Qué cosa tan horrible. Este es uno de los que tienen arriba, en el laboratorio. Creo que hay uno. ¿No lo han visto nunca? Llegó con una fundación de la universidad. No. Eso existía hace mucho antes. Muy bien. Miren lo que era. ¿Sí? Un palito. Pesaba. Era esto. Era muy simple, neumático. ¿Sí? Ciclado solamente por presión. Perilla para ponerle presión al paciente y no más. ¿Sí?
y a esto se le ponía un blender, ¿sí? Como un flujómetro, una cosa que mezclaba aire y oxígeno para darle oxígeno al paciente por ahí. Pero se le ponía aparte, ¿ya? Incluso de estos aparatos, en muchas instituciones quitaron los blenders y esos son los que utilizamos para poner otras cosas. ¿Listo? Ahí en donde dice segunda generación, esos existieron hasta los 60. En los 70 salió ese otro que ven ahí. ¿Sí? Tampoco había monitoreo gráfico, no había pantallas. Nada, no vea, perillas y el circuito de paciente y no más, ¿sí? Tienen blenders o mezcladores que esos ya los tenían incorporados. El que le ponía este afuera ya se lo incorporaron a este, ¿sí? Y tenían algún tipo de monitoreo. Aquí, parecido a este, hay uno que se llama 7200, que es de la casa Beyer, y ahí en esos numeritos que se veían verdes, ahí podíamos monitorizar alguna cosa. De eso hay uno en la cardio todavía, ¿sí? Y eso en la pandemia sirvió, siquiera estaba todavía. ¿Listo? Y aquí aparecieron los modos ventilatorios, ¿ya? Básicos, lo más básico, el SIMB, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, el CPAP, que era presión positiva continua en la vía aérea, y el asistido controlado por presión. ¿Listo? Y los controlados, porque en este ventilador de acá era controlado. ¿Listo? Muy bien. Fue evolucionando entonces la vida y ya en los 80 empezaron a salir estos ventiladores. Este es el 7200. Ese es el de Bennett, que es primo hermano del 840, que lo deben de conocer algunos, ¿sí? Y del 980, el Bennett que viene ahorita. Estos, controlados por microprocesador, ya tienen válvulas, tienen diferentes sensores de flujo, uno los tiene interno y otro externo, ¿sí? Tienen una monitoría un poquito más amplia, ¿sí? Y tienen monitoreo gráfico, ¿ya? Porque ya estamos en una evolución más grande y podemos hacer con esos ventiladores cálculos como de capacidad residual funcional, podemos destetar los pacientes con el propio ventilador porque ya tenemos modos mucho más avanzados, entonces ya le incluyeron a ellos una monitoría más estrecha que la llaman neural, y entonces va compasada con el paciente y va registrando datos del paciente en tiempo real para ir titulando la ventilación mecánica y hacerla un poquito más amigable para ventilar el paciente y para poderlo destetar, ¿sí? A esos ventiladores es a los que ustedes se van a someter ahora, ¿sí? A ese tipo de ventiladores. ¿Pueden evolucionar más? Sí, claro, ahora con la inteligencia artificial y todo eso, sí, claro que sí, pero no nos van a despertar a nosotros, porque nosotros somos los que vamos a trabajar con la fisiología y vamos a tener que ir a mover cositas allá y titular cosas y saber que eso no es una receta de cocina y que hay que titularlo. Profe, qué pena, ¿no puede dejar decir algo, por favor? Sí. La profesora Leslie no puede actuar. Entonces tendríamos que ponerlo para otro día. Dije que mañana ustedes tienen clase todas las tardes y entonces para ver si el lunes o martes. Pues el martes tenemos clase. Toca el lunes porque el martes hay clase. Y la deja grabada ahí de cada uno. Pues ella dijo que en gran mayoría los que pudieran un día, hicieron que quedara grabada, pero que la mayoría pudieran un día que quede grabada. O que la grabe que cada uno. El lunes no. Ahorita. Y dijo el lunes nomás. El lunes de todas formas. Le digo el lunes, a ver qué lunes. Pero ahorita no la hace. Sí, ahorita acá. ¿Cuál pues enseguida? ¿Listo? Porque digamos con esa ya ustedes trabajan. Bueno. ¿Qué funciones tiene que cumplir entonces el ventilador? Proveer una mezcla de gases determinada según las condiciones de tiempo, de volumen, de flujo y de presión, dependiendo del modo que elijamos y de los objetivos que tengamos con el paciente. Acondicionar ese gas, porque dentro del ventilador tenemos que utilizar humidificadores, activos o pasivos, así como lo vieron con Cami, y las cascadas que van a conocer o conocen ya. ¿Listo? Filtrarlo, porque además esto obvia la vía aérea superior. ¿Sí? Ya vimos que la interfase principal para hacer ventilación mecánica invasiva es el tubo orotraqueal y la traqueostomía.
¿de acuerdo? Cuando es ventilación mecánica no invasiva, ahí les dejo la duda, ¿se humidifica o no se humidifica? ¿Sí? Ese aire hay que acondicionarlo o no hay que acondicionarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Permitir entregar medicación por vía respiratoria, sí, en ventilación mecánica se nebuliza. Van a encontrar que en muchas instituciones no lo hacen porque es que los pacientes no tienen ese requerimiento, ¿sí? Yo trabajé en Servibus y allá no nebulizábamos en ventilación mecánica, pero me vine para la cardio y aquí obligatoriamente a los pacientes hay que nebulizarlos en ventilación mecánica. ¿A cuáles? A los trasplantes de pulmón por protocolo, a las 6 horas o a las 12 horas de post-trasplante hay que nebulizarlos con anfotericina. ¿Sí? Entonces hay que poner incluso medicamentos que no son ni siquiera para vía aérea o que los conozcamos que son para allá, ¿sí? Porque se nebulizan antibióticos, amicacina, anfotericina, también nebulizamos pulmicor, también nebulizamos todas las chichas que nosotros utilizamos, broncodilatadores y el resto. ¿Ah? Hay un montón de cosas. Pero esto es todo en adultos. En adultos. Sí, en adultos. ¿Listo? Y nos sirve para monitorizar, tiene que dar cumplimiento de monitorización constante del paciente. Entonces debe mostrar gráficas, porque ya tenemos monitoreo gráfico, pero también nos debe mostrar la pantalla que les mostré ahorita, donde nos muestra un montón de números del plató, de las presiones, de los volúmenes, ¿sí? Y de las frecuencias respiratorias. Además de otro tipo de maniobras que yo puedo hacer para monitorizar el paciente, como que con la presión, con la pausa inspiratoria yo mido el plató, pero con la pausa exhalatoria yo voy a medir el autopico, ¿sí? Entonces eso yo lo tengo que ver reflejado tanto en el monitoreo gráfico como en los números que me muestra el ventilador. ¿Listo? Ese cumplimiento deben tener los ventiladores ahora, ¿sí? ¿Deben poseer sistemas de seguridad? Sí, las alarmas, ¿ya? Y todos los ventiladores de tercera generación tienen un respaldo de apnea o un backup. O sea, yo tengo mi paciente que llegó de cirugía, dormido, y lo voy a ventilar al asistido controlado. Pero se despertó, empezó a despertarse de la anestesia. Está peleando mucho con el ventilador, está peleando, ¡pam! Lo pasé espontáneo, ya. Pero llegó la jefe y no me avisó y le puso morfina. Y se quedó dormido, ¿sí? ¿Qué hace ese ventilador de tercera generación ahora? Lo respalda con el backup que yo, terapeuta respiratorio, le programé en un modo elegido, asistido controlado por presión o por volumen, para que no me lo deje hacer paro, ¿sí? Entonces él inmediatamente lo cambia solo a ese modo que yo le programé de respaldo de apnea. ¿Listo? Él solo lo cambia. Si el paciente vuelve y respira, vuelve y se cambia. ¿Sí? En ese caso el ventilador no le informa nada, no le avisa, no le... Sí, pita y te avisa y te muestra, estoy en apnea, en respaldo de apnea, ¿sí? O estoy en el backup. Ahí mismo te pita y te pone en la alarma en amarillo visual y auditiva. Entonces usted va, ¿qué está pitando? No. Ahí dice la jefe, sí, me puse morfina. Entonces cuando ya hay un monito, el coso cambia la mano, pues no hace nada. Sí, claro, usted va y evalúa al paciente. ¿Qué fue lo que pasó? Que se me metió al backup. El centro respiratorio todavía está dormido, no le han puesto nada más y se quedó dormido porque está en despertar y todavía no está bien. A ustedes les pasa que en sus unidades llegan pacientes y despiertan combatiendo y después es horrible y ya se duermen otra vez. Y otros es que pueden estar aquí interactuando con usted y no respiran. El centro respiratorio les queda por ahí en la sala de cirugía. Es horrible, es horrible. Entonces no respiran, pero estoy despierto, ¿sí? Entonces a esos toca todavía asistirlos un rato mientras todo despierta y son dueños de su respiración. ¿Listo? Detectar y alertar al operador mediante las alarmas. Entonces esas alarmas son de volumen y de presiones, ¿sí? Y de frecuencia, ¿de acuerdo? Y dentro de esas pues está la de apnea, ¿sí? Tanto para los pediátricos neonatales como para los adultos, ¿de acuerdo? Muy bien. El sistema de suministro eléctrico hace referencia a la fuente de alimentación eléctrica. Bueno, normal, tenemos que conectar siempre los ventiladores
a la fuente de energía, la planta de energía de la institución donde nosotros estamos, ¿sí? Hay una colorimetría para estas conexiones eléctricas, ¿sí? Usted ha visto que hay blancas, que hay naranjadas y que hay rojas. Uno siempre lo conecta dependiendo de la indicación de color que tenga la institución. En mi institución la conectamos a la naranjada, ¿ya? Porque aquí en Medellín todo pasa y ¡pah! Las empresas públicas de Medellín cortan, tienen que, ¿cómo vamos a dejar el resto de sus paredes y ventilar? No, ¡pah! Inmediatamente el ventilador tiene una batería, todos los ventiladores de las UCIs tienen batería cargada porque tienen que estar conectados a la parte eléctrica, ¿sí? Para que esté constantemente cargada, y ellos se conectan y avisan, estoy con la batería interna, ¿sí? O avisan que se hizo el cambio, ¿de acuerdo? Y suena la alarma pipí y se hace el cambio, ¿de acuerdo? Y la parte neumática, pues tienen alimentación de gas, tanto de aire como de oxígeno, y depende si tiene compresor o no. ¿De acuerdo? Muy bien, ese sistema neumático está constituido por los elementos que controlan el flujo de gases durante la inspiración y la expiración. Se van a dar cuenta que si ustedes conectan el ventilador a la parte eléctrica, pero no le conectan ni la manguera de oxígeno, porque tiene compresor, porque hay unos que tienen solo manguera de oxígeno, o no le conectan ni la manguera de aire ni de oxígeno, el ventilador no cicla, ¿sí? Porque ese gas es el que va a hacer que el ventilador cicle, ¿sí? Esos gases no son solamente para hacer que hagan la mezcla y le aporten la FiO2 al paciente, no es que con qué lo van a poner a respirar, tiene que aportarle un flujo de un gas. ¿Listo? Muy bien. Y existen varios tipos de sistemas neumáticos. Muy bien. ¿Cuáles son las partes? La fuente de gas, el sistema de mezcla y el mecanismo de control de flujo. El sistema de suministro de gases. Hay una mezcla de gases que este es el blender que les decía ahorita que le poníamos al otro ventiladorcito por fuera, ¿sí? Este es el código de colores que yo creo que ustedes ya lo conocían. El verde es para el oxígeno y el amarillo es para el aire, ¿de acuerdo? Estos mezcladores lo que garantizan es que siempre tenga un flujo constante el paciente, sea a la FiO2 que ustedes le den. Puede ser al 21%, pero que siempre le estemos administrando un flujo de gas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto puede ir conectado, los ventiladores ya lo tienen adentro, ya ninguno lo tiene afuera, solo los ECMO, que son otro tipo de asistencia respiratoria, y esta sería la fuente de gas, va atrás, los ventiladores que vamos a ver reales lo van a ver atrás, siempre lo tenemos que vigilar, porque aquí viene manguera de dioxino y hay unas trampas, ¿ya? Que son las que garantizan que ese gas no entre sucio allá al ventilador, ¿sí? Esto tiene unos filtros y detrás del ventilador hay unos filtros de polvo y filtros del gas para que el paciente no se contamine, el equipo no se contamine y el paciente no le llegue contaminado, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay varias formas de generar el flujo. Les pongo esta jeringa porque hay un sistema que funciona parecido a una jeringa. ¿Listo? Entonces, hay estos tres. Uno de ellos, y que no lo puse aquí, es el AMBU. No sé si en la pandemia ustedes vieron que hacían unos prototipos donde ponían un AMBU y entonces había algo que le hacía como la presión, pues, y le daba la frecuencia que le programaban. Eso es un tipo, eso es como un AMBU, eso es una ventilación con presión positiva. Hay uno que se llama pistón. Este es un pistón que es el que funciona como la jeringa, ¿sí? Miren que tiene el embolito. Cuenta con una cámara rígida cuyo volumen se manipula mecánicamente para generar ese flujo, ¿sí? Una jeringa. Genera flujo necesario, realiza una mezcla programada dependiendo de los gases que usted le esté incorporando. Si tiene aire o oxígeno,
Cuando a veces falla el sistema de aire en las instituciones hay que ponerle siempre oxígeno al 100%. Ustedes trabajan en un CICENTO. ¿O sí? Trabajaba en eso. ¿Te tocó alguna vez daño en la red de gases? Tampoco, Ay, ¿por qué? porque tocó la luz. Pero fue en la parte eléctrica. Ah. Sí, en la parte eléctrica, sí, claro. A todos los que trabajamos en eso nos ha tocado ahora horas. Correcto. Ah, Correcto. y corra, y venga toda la gente para que ayude a la... Cuando se daña el sistema neumático, ¿sí? La red de gas de la institución, mientras componen esto, el aire, uno le da FIO2 al 100% a los pacientes. Si es el oxígeno el que falló, toca desconectar al paciente y darle AMBU, como dice ella, con la fuente de oxígeno. ¿Listo? Entonces en las unidades de cuidados intensivos hay un lugar donde está la caja negra, donde hay una caja que nos está mostrando constantemente a qué presión está la presión negativa de la unidad, el aire y el oxígeno, y pita. Tiene una alarma auditiva, porque nadie pues se está fijando constantemente en eso, pero uno aprende a identificar, uy, está pitando, y empiezan todos los ventiladores a pitar. Y ya uno dice, no, vamos a ver qué fue lo que pasó, es esto lo que está bajito, fulanito de la unidad, la enfermera, una de tantas cosas que hay muchas, o la secretaria llama, da aviso, y tiene que desplazar de ingeniería y hasta el perro y el gato. O sea, tiene que llegar todo el mundo porque eso es una emergencia. Muy bien. Este sistema tiene mucho mejor control de volumen, economiza más gas, tiene una operación más silenciosa. Hay unos ventiladores que son muy ruidosos, ¿sí? Y hay otros que tienen, es diferente el sistema de alarmas, hay unos que tienen unas alarmas muy escandalosas. El microprocesador controla un motor paso a paso, igual como que uno estuviera activando una jeringa paso a paso. Dependiendo del volumen que uno le programe, él va accionando ese pistón para darle un volumen que nosotros ya le fijamos al paciente. ¿Listo? Con la válvula, la regulación de la presión del gas por medio de válvulas. Esas válvulas lo que hacen es regular ese flujo del dispositivo externo y se puede manejar hasta 200 litros por minuto con eso. ¿Sí? Con el de turbina, estas dos cosas las podemos encontrar en los ventiladores de la UCI. Y este de turbina también lo podemos encontrar en los ventiladores de la UCI. Este de turbina no necesariamente tiene que tener las dos mangueras de aire y oxígeno, puede tener una, y con estos dos necesariamente tenemos que tener las dos alimentadores de gas. ¿De acuerdo? Ejemplo, el ventilador de Hamilton, el C2, solamente tiene manguera de oxígeno. ¿Sí? Y conecto y él hace la mezcla de gas con el propio mezclador que tiene adentro, con el compresor que tiene adentro y lo maneja con el aire del ambiente. ¿De acuerdo? A ver, sí, conectada a la pared. Pero sí ve que el señor que hizo la última capacitación, ese código que se pasó, había una manguera como azul. Pero ese es el circuito de paciente, es diferente, ¿sí? Porque esta es la alimentación de atrás del ventilador. ¿De acuerdo? Porque en la diapositiva anterior, si se fijaron, Ay, no, ya que cansancio la música. pero tiene pulmonar a llorar. Muy bien. Vean este ventilador. ¿Sí? Vean este ventilador. Entonces, este ventilador, por ejemplo, acá tiene batería, ¿sí? Y en la parte de atrás tiene las mangueras de gas. Las que él le mostró fueron estas. ¿Sí? Este ventilador acá, por ejemplo, está ensamblado con un sistema de humidificación activa. ¿Ya? No tiene la nariz de camello, el filtro intercambiador de calor que les mostró. No, tiene humidificación activa, que es eléctrica. ¿Ya? Es eléctrica, ¿de acuerdo? Y aquí está conectado simulando que el paciente está entubado. Esto es un tubo y está conectado a un pulmón. Esto es un pulmón de anestesia. El pulmón de prueba para los ventiladores
es diferente porque tiene que tener un fuelle y metrología tiene que dar un cumplimiento de ese pulmón para poder que simule un pulmón humano, ¿sí? En cuanto a volumen, de extensibilidad y resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. De esto es el mapa que me van a hacer, de todo este tema. Muy bien. Veníamos entonces. Lo 17. Bueno. En la turbina se usa un compresor para producir flujo de gas a presión, se puede generar caudales potenciales mucho más altos, casi todos pueden manejar volúmenes muy altos, unos más que otros, pero por lo general todos manejan volúmenes muy altos. Muy bien. Este solenoide proporcional, que es una... Muy bien, estas se encargan desde la diapositiva actual muy bien. ¿De qué se encargan este solenoide? Eso es una válvula que se encarga de garantizar que lo que nosotros le programemos al ventilador sea lo que entregue. ¿Sí? Cuando esto falla, ustedes van a ver en el monitoreo, ¿sí?, que le fijaron un volumen de 440 al paciente, como lo vimos ahorita, pero en el ventilador ustedes ven que le está llegando una cosa totalmente diferente. ¿Sí? 300, 200, ¿ya? ¿Qué se tienen que preguntar ustedes? ¿Por qué no le está entregando lo que yo le puse? Pero es diferente lo que acá decir que lo que está llegando a diferencia Sí. de que le programé los 440, por ejemplo, en la gráfica que usted nos mostraba haga más de 400. ¿Se puede dar también? Sí. ¿Qué es lo que sería normal? Es muy diferente el volumen inspirado al volumen exhalado. Los ventiladores monitorizan el volumen exhalado, ¿sí? Porque son los sensores de flujo exhalatorio los que van a hacer la monitoría. ¿De acuerdo? Entre ese volumen inspiratorio y exhalatorio no hay una diferencia muy grande. Por eso a uno le tiene que llamar la atención. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Vamos a las gráficas. Tendrá una fuga. Entonces, eso es muy fácil de ver las fugas. Tiene una fuga. ¿Qué sonido tiene el ventilador? Con el tiempo ustedes se van a ir acostumbrando. ¿Qué pasa? Tiene un ruido raro, la manguera está rota. Hay que revisar todas las posibilidades de por qué me está registrando cosas anormales. ¿Sí? Porque se presentan muchas anormalidades cuando empieza a fallar los sensores de monitoreo del paciente o de entrega del paciente. ¿Sí? En la cara de ellos. No, pero si esa musiquita está... Pero pues yo veía que la mayoría apagaban las alarmas. Era como, pero marica, parece, hermano, mira que el profe las apagaban. ¿Quién las apaga? Preparan las terapeutas. Es que no, Pero depende. Es Pues que había algunas profes que yo decía yo, pero, o sea, pasaban rondas desde el espejo, es que ay, no está bien. Así. Pues yo, marica, entre. sí, hay que entrar. O sea, no. ¿Sí? Porque usted tiene que revisar las anormalidades, porque está pitando. ¿Ya? Cuando se tranquiliza uno, ejemplo, el paciente que está despertando, pero ya va el auxiliar de enfermería y uno ve, está en backup, se metió en backup y lo respaldó, yo estoy aquí afuera, ¿sí? Y se metió y ya le habló él. O entra uno, ¡hey, respire! ¿Qué hubo? Se le olvidó respirar, doña Teresa. Ya se activó, pero está estable hemodinámicamente porque uno desde allá, desde donde está sentado ve el monitor o lo está viendo desde ahí. Pero si uno sigue la prioridad de las alarmas, pues hombre, si eso sigue pitando y ya están rojos, yo tengo que ir.
¿Sí? Yo tengo si fue el desplazamiento de tubo solamente. ¿Cuántas narices de camello se taparon? Hicieron para los pacientes. Muchas. Porque nosotros no alcanzamos a llegar y el personal de enfermería no cambiaba la nariz de camello. Y hacía para el paciente. Así de grave. Listo. Entonces aquí entrega el aire al paciente, cuenta con una válvula de seguridad, no se les olvide, válvula de seguridad, porque en el chequeo del ventilador es una de las partes que tiene que testear el ventilador, ¿sí? Cuando uno le corre el test. Si la válvula de seguridad no le pasa, no vaya a ocurrírsele poner ese ventilador, ¿ya? Porque puede ser que la válvula exhalatoria no se le abra o que le vaya a hacer una entrega anormal y irregular al paciente. Por más afán que usted tenga, dígale al médico o a tu compañero o al auxiliar de enfermería, a la enfermera, por favor dale a mí que me toca cambiar este aparato y traiga otro. Y este otro, márquelo con cinta roja, a ver, póngale un moño y dígale, está malísimo, y mándelo a ingeniería, ¿sí? Pero nunca pongan un ventilador si ustedes tienen dudas del funcionamiento. Nunca, nunca. Tiene una fuga. Me muestra la gráfica fuga. No me está censando el flujo que es. Y en general me dice que está normal. No lo ponga. No lo ponga. ¿Sí? Porque es que usted puede estar ventilando su suegro, su papá, su abuelo, su marido, con ese ventilador. ¿Ya? Y si le hace una entrega normal de los parámetros de las COP, está en los pulmones lo mata. ¿Sí? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Sobre el terapeuta respiratorio. No van a buscar a nadie más. En esta época no van a buscar a nadie más. Al terapeuta respiratorio. ¿Sí? La otra cosa, los ventiladores tienen un pastel. Y dice, ¿cuándo fue el último test que le corrieron al ventilador? ¿Ya? Entonces ahí sí, bailas. Ni el abogado lo salva, te dice para dar para la cana, porque usted le hizo un daño al paciente. ¿Listo? Entonces tienen que correr el test del ventilador. Si no les pasó y usted lo conectó y el médico sí ve que hay una normalidad, inmediatamente él se mete. ¿Cuándo fue el último test que le pasaron a este ventilador? Fue el 29 de agosto. El 29 de agosto y no les pasó. ¿Por qué me conectaron a este paciente? Chao. Chao de la unidad. Para que pongan mucho cuidado. Nunca. No, es que la compañera me dijo que sí. No, es que usted es la que tiene que cuidar su pellejo. Usted es el que tiene que cuidar su pellejo. ¿Sí? Y usted es el que tiene que cuidar su paciente. ¿De acuerdo? ¿Cierto, Marcos? Sí, mucho cuidado, muchachos. No se vayan a poner a hacerle daño a la gente. Válvula unidireccional. Hay una válvula unidireccional que impide que el aire exhalado pase al mismo circuito inspiratorio. Venga, les muestro la otra diapositiva. Este es un diagrama de bloques y hay un diagrama mejor por acá. ¿Qué? Cuente. Porque cuando se no sabía, le decían, mándeme los cigarros de ¿Qué le estaba diciendo yo ahorita a la compañera? ¿Ustedes es que creen que es que los médicos les cuesta mucho nada? ¿No les pesa esta para decir, no me toca el ventilador? No me toca el ventilador. No me toca el ventilador. ¿Sí? ¿Qué hace? Ella descubrió mi estrategia con ustedes. ¿Sí? ¿Qué hacen los médicos? Usted llega a la unidad y usted está nueva, ¿sí? Y todo el mundo sabe que usted está recién desempacada a la universidad, ¿sí? Y entonces, sí, Crías, la debe de ver. Entonces usted la conoce este nombre. Isabela, vení, ¿vos qué opinas de este paciente? Y te muestra la mecánica como yo la mostré ahorita, de X paciente. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Diga lo que sabe, muestre que usted estudia, ¿sí? Pero conteste algo. ¿De acuerdo? Doctor, pienso que este paciente que tiene esta patología, porque usted tiene que estar enterada al menos de que tiene el paciente, ¿sí? Que se le olviden los años que tiene y el nombre, pero no qué tiene,
el contexto fisiopatológico. ¿De acuerdo? Pienso que desde el EPOC que tiene doctor y con esta resistencia tenemos que hacer alguna cosa, ¿sí? Y que con estos parámetros que lo estamos ventilando, algo nos está fallando porque esto sigue dando mal, ¿sí? Él ve que usted no sabe ni para dónde coger el ventilador, pero que sabe, que tiene idea. ¿Sí o no? ¿No han visto? Sí. Entonces, ¿qué le dice? Vamos a ver, Isabela, ven, vamos. Y tomamos una mecánica, miremos el paciente, venga, ocultémoslo, vamos a manejarlo así, Isabela, ¿vos qué decís? ¿Estudias? Si querés revisar las estrategias y nos sentamos cualquier momentico y le revisamos. Si usted no le contesta nada, le muestra que de verdad no le interesa, no tiene ni la menor idea del paciente, no la vuelve a parar por él y le dice, no me toque el paciente. Sí. No, cada que tenga uno la ignora. Sí. La castigan con el látigo de la indiferencia. Sí, y así uno no aprende. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en esto? Métase, lea, estudie y muestre las ganas de aprender que tiene y de hacer las cosas bien para la gente, porque nosotros estamos aprendiendo esto para servirle a la gente, ¿sí? Para que se alineen y no causarles más daño, ¿cierto? Eso es, pero es desde ahí, desde leer. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Obligarlo a leer, obligarlo a estudiar, ¿sí? Y los estoy apretando más que los otros semestres que he pasado, sí, y los voy a apretar más, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué les voy a mostrar acá? Este es el sistema del circuito del paciente. Entonces, dentro del ventilador hay unas válvulas, como ya estábamos viendo, hay unas válvulas inspiratorias y unas válvulas exhalatorias. Esos no se mezclan, ¿sí? Eso no está abierto constantemente. Tiene que cumplir, así como vimos en la gráfica, es que aquí todo dispara el ventilador por medio de la sensibilidad, ¿sí? Tiene un sensor de presión y de flujo para censar en litros por minuto o en centímetros de agua que ya le tiene que entregar la ayuda al paciente. Entonces, cuando censa eso, se abre la válvula inspiratoria y le manda el flujo al paciente como yo se lo programé, dependiendo del modo que yo lo programé, ¿sí? Y le hace la entrega de la frecuencia, del volumen corriente, ¿sí? O de la presión que yo le programé a un tiempo determinado, ¿sí? O al cumplimiento del flujo determinado, ¿de acuerdo? Y se va por la rama inspiratoria, se lo entregó al paciente y ya dentro de los pulmones ya va a salir ese volumen exhalado y se abre la válvula exhalatoria y se cierra la inspiratoria, ¿de acuerdo? Ahí es donde se da la sincronía del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente cuando está botando el aire acá llega y toma aire, me activa esta válvula, se la abre sabiendo que no ha terminado aquí, ¿sí? Entonces mire que se vuelve un enredado, ¿ya? Y si no ha terminado de botar y está tomando más, pues entonces va a ocurrir lo que les mostré ahorita, ¿sí? Va a haber atrapamiento de aire, va a hacer algo. Sí, pero muy abajo. Es que no acaba de vaciar cuando él ya está volviendo a tomar. Eso es una sincronía, ¿sí? Eso es lo que pasa y eso es lo que pasa con las válvulas del ventilador. Listo, muy bien. Así funciona una máquina de estas. Y este diagrama de bloquecitos. Estos son los tipos de sensores de flujo, ¿sí? De estos sensores de flujo yo les voy a poder mostrar dos. El día que vamos a añadir a la carta. El de Drager, que es de hilo caliente, ¿sí? Que se basa en el enfriamiento que produce el flujo en un hilo recalentado a una temperatura y con una intensidad constante. Entonces está sensando constantemente cuánto flujo de gas está pasando del que el paciente está botando, ¿sí? Y con eso, con ese enfriamiento va sensando cuánto volumen exhalatorio tiene, ¿ya? Y va retroalimentando la máquina, el microprocesador, ¿sí? El cerebro del ventilador, para que nos muestre en gráficas cómo está el volumen, ¿sí? Bien. Hay otro que es el de membrana.
que lo utiliza Hamilton, ¿sí? Por si ustedes lo tienen. Ese es recto o es como un conito y tiene una alética que es como imperceptible, o sea, es una cosa tan transparente, pero se mueve a medida que toma el aire y bota el aire, toma el aire y bota el aire, ¿sí? La diferencia de presión depende del flujo, llevan una membrana cuya apertura varía en función de la magnitud y dirección del flujo. Entonces, sensa el inspiratorio, sensa el exhalatorio, sensa el inspiratorio y sensa el exhalatorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esos otros dos, el del neumotacógrafo, es quien está en prácticas de pruebas de función. ¿Ninguno? Ese neumotacógrafo funciona como los neumotacógrafos que utilizamos para hacer espirometrías o los que utilizamos en los pletismógrafos, ¿sí? Entonces les voy a mostrar los dibujos. Este es el de pletismógrafo. El de Bernoulli, que es el A, ¿sí? Este es el que le mire la aletica. Esta es la forma como viene el de Hamilton, ¿sí? Y esta es la forma, hilo caliente es el C. Este no se ve como este rayito, sino que se ve dos hilitos que incluso uno tiene que mirar a contraluz porque son delgaditicos para poder, que son los de Drager, para poder hacer la diferencia de temperatura, ¿sí? Ojalá me los pudiera traer acá para que de una vez los vieran. Muy bien. Esta es turbina, este ya la vimos, este ya la vimos, y el test del ventilador, esto es lo que tenemos que revisar. Cuando vamos a correr el test del ventilador, lo primero que vamos a revisar en él al encenderlo es que vamos a elegir el tipo de paciente, ¿sí? Porque dependiendo del tipo de paciente, él va a hacer las compensaciones necesarias para el circuito que usted le puso. Porque usted a un paciente adulto no lo va a ventilar con un circuito neonatal, ¿sí? Es muy diferente el cumplimiento de distensibilidad de resistencia de un circuito neonatal al de un adulto. Lo vieron la semana pasada, ¿cierto? Es diferente. Cuando yo entro el número del paciente y le pongo el peso, como me lo pidió ahorita el ventilador, pues yo tengo que buscar pasar el ATC o el ATG, que son dos test diferentes. Nosotros vamos a buscar el ATC, que es correrle todo este test al ventilador. El ATG revisa hasta el microprocesador y otras cosas que ingeniería tiene que chequear y metrología para garantizar que las válvulas, que el solenoide, que los sensores estén funcionando adecuadamente. Entonces nosotros vamos a meter ¿a cuál? Al ATC, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar? Primero, que el ventilador esté conectado a estos voltios y a esos fibres. Que tenga cable de polvo a tierra. La conexión tiene que tener 3 patas. ¿Sí han visto que hay conexiones eléctricas que tienen 3 paticas? Esa conexión tienen que tener los ventiladores, porque hay que protegerlos de que vaya y se queme con una descarga eléctrica. ¿Listo? La fuente de oxígeno siempre a 50 psi. ¿Sí? La fuente de aire igual. Eso no soporta más. Ninguna. Y en ese registro de la caja negra esa que les mencioné, ahí les va a ir mostrando a cuántas PSI está pasando. Cuando eso se baja, eso comienza a pitar, ¿sí? Y los ventiladores les van a comenzar a pitar. Las tubuladuras apropiadas, lo que les decía, no van a ventilar un neonato con uno de adulto o con un circuito pediátrico. Los filtros suficientes y que requiera el ventilador, ¿sí? O sea, que esto obliga a que el terapeuta respiratorio lea el manual del ventilador, ¿sí? O al menos que al principio tenga una inducción de cómo se maneja la máquina. ¿Ya? Uno cuando va al home center y compra una plancha, uno que lo primero que hace, esta vaina cómo funciona, esto de dónde prende, cómo lo conecto, cómo lo gradúo, ¿sí? Esto pasa con los ventiladores, tengo que saber cómo funciona. Cuando voy a conducir un carro o una moto, tengo que aprender cómo va a funcionar, cómo la pongo a funcionar. Lo mismo es el ventilador. Y ponerle las cosas suficientes. Al carro hay que cambiar el filtro de aire, el filtro de no sé qué.
al ventilador también. Atrás tiene un filtro de polvo que nosotros lo retiramos, lo lavamos y lo ponemos, pero adelante tiene otros filtros, como el filtro de la línea inspiratoria y el filtro exhalatorio, que casi siempre lo obliga a poner. ¿De acuerdo? Ensamblarlo según el manual, ponerlo a funcionar previamente. Cuando usted le esté haciendo el test, lo pone a funcionar. ¿Sí? Y mucho más si usted tiene dudas del funcionamiento. ¿Con qué lo van a poner a funcionar? Con un pulmón de prueba. Que le simule un paciente, porque ahí le va a mostrar las anormalidades. Alguna cosa le tiene que mostrar. ¿De acuerdo? Hay que pasar el autotest eléctrico y el autotest rápido. Dura 2 o 3 minutos, qué risa. Dura muchísimo más. 2 o 3 minutos duran en la vela, ¿sí? Pero casi 5 minutos duran los dragos. Eso depende del ventilador, de la casa del ventilador. Porque van a ver ustedes en sus prácticas que, por ejemplo, el del simulador, ¿sí? Prueba la válvula de conmutación de aire y de oxígeno. Entonces él dice, desconecte la fuente de aire y conecte la fuente de oxígeno. Lo pasa y dice, conecte la fuente de aire, desconecte la fuente de oxígeno y conecte. O sea, lo pone conecte, desconecte, vuelva y ponga, vuelva y haga, ¿sí? Para poder pasar el chequeo completo. Si no lo pasa, usted tiene la opción de volverle a pasar el test corrigiendo las cosas anormales que usted puede corregir. Ejemplo, no le pasó el sensor de flujo, cambie el sensor de flujo, porque en ese ventilador el sensor de flujo es externo, ¿sí? Entonces, en los ventiladores que tienen sensor de flujo externo, usted puede ir a traer uno nuevo y ponérselo, ¿sí? Pero en los ventiladores que tienen flujo, sensor de flujo interno, el ventilador no sirve. ¿Ya? No sirve. En adultos, ¿qué podemos omitir de los sensores y que se daña con mucha facilidad? El sensor de oxígeno, ¿sí? La celda de oxígeno se daña con el ambiente, ¿no? Porque aquí hay oxígeno, hay gases y eso se desgasta. ¿Por qué digo que en adultos? Porque en los niños son muy lábiles, y si los niños son cardiópatas como los que yo manejo en la cardio, pues hay que hacerles una entrega y una monitoría muy estrecha de las fracciones inspiradas de oxígeno, ¿ya? Porque si yo tengo un muchachito que tiene hiperflujo pulmonar, ¿sí? Si tiene una patología que si le doy oxígeno se me encharcan los pulmones, pues tengo que tener rigurosidad en la entrega de ese oxígeno, ¿ya? En cambio los adultos no, ¿sí? En los adultos yo puedo inactivar esa celda de oxígeno, el ventilador me va a garantizar la entrega, pero no me va a garantizar el monitoreo, ¿sí? Pero el monitoreo, ¿cómo lo voy a hacer? Con la oxigenación, con la oximetría de los gases. ¿De acuerdo? Muy bien. El autotest global prueba la integridad operativa de todo el sistema electrónico. Si esa vaina no les prende es porque ya está malo de todo. Muy bien. Basados en esto, tienen media hora para hacer el cuadro. O me lo entregan mañana. Vean, a ver, muchachos, ¿qué hacemos pues con ustedes? ¿Quiénes son los que tienen práctica?